Alabado y glorificado sea el nombre eterno del Señor. Qué bueno, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Privilegio verlos y saludarlos acá en el nombre del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Sí. Muchas gracias. Para mí es un gozo muy grande poder estar aquí. No conocía aquí este lugar, creo que es la primera vez que venimos y el hermano Rudy nos había dicho que el hermano Rubén nos había invitado para que estuviéramos acá. Que Dios bendiga al hermano Rubén grandemente y lo siga usando grande y poderosamente. Gracias a Dios por este grupito aquí y les felicito de todo corazón porque ustedes han podido ver la gloria de Dios manifestada hoy a través de un ser humano. El tiempo en que estamos viviendo es un tiempo muy glorioso, muy grande. Yo me siento muy feliz que Dios me haya permitido vivir hasta ahora, ¿bien? Con mi edad ya de 95 años, pero contento, agradecido que Dios me permitió trabajar con el hermano Branham mientras que él vivía y tuvimos nosotros el privilegio de conocer su mensaje y llevarlo por muchos lugares. Yo llevé folletos, libros del hermano Branham. Recuerdo que estaba en un viaje cuando nos dieron la noticia tan triste de que el hermano Branham había tenido el accidente y que estaba inconsciente en una clínica. Pues me llamaron, me dijeron que me regresara y no sabíamos nosotros qué hacer, pues que nos dieron la noticia de la partida del hermano Branham. Fue algo muy duro. Ya, ¿qué podemos hacer ya si creíamos que en ese mensajero venía todo? Y venía el cumplimiento de la venida del Señor y venía todo. Pero bueno, tuvimos un tiempo esperando su resurrección. Yo creo que hasta la familia Branham también creía así, pienso yo, porque ellos no lo sepultaron enseguida, sino que él fue colocado en un lugar, no tocaron su cuerpo, sino más bien lo dejaron en un lugar como un lugar como congelado. Y ahí él partió en diciembre, creo que fue el 24 o 20, que, bueno, Adán debe acordarse porque él tiene todos esos datos. El 24 de diciembre a las 5 de la mañana. Y sin embargo lo sepultaron fue, creo que el 9 de abril. Se esperaron toda esa parte de diciembre, enero, febrero, marzo. Y todos nosotros estábamos esperando que tuviéramos la noticia. Creo que la sepultura del hermano Branham fue creo que el 9 de abril o algo así, o el 6. Adán puede averiguarlo por ahí. Él en abril, entonces nos quedamos así, fuera de esperando, Señor, ¿qué será, cómo será? Pero sabíamos que Él era el precursor, porque Él lo dijo. Pero nosotros al principio pensamos que Él era la venida del Señor. Y era el Señor viniendo, pero en su instrumento precursando, porque siempre es el Señor, siempre es el Espíritu Santo, viniendo en un mensajero. Y así estuvimos por un tiempo hasta que me llamó el hermano William
y me dijo, vente, que va a empezar una nueva etapa en el 74, en marzo. Me dijo, vente, que está a punto de empezar una nueva etapa. Yo fui y él me dijo, no podemos estar esperando la resurrección del hermano Branham, porque cuando Dios se lleva a un mensajero, él ya termina con ese mensajero el trabajo, la obra que tiene que hacer, y comienza con otro. Entonces él me dijo, así fue siempre en cada tiempo. Terminó un mensajero, y por grande que fuera, me dijo, Pablo, por ejemplo, fue un gran mensajero, fue un hombre muy usado por el Señor, pero cuando partió terminó su tarea y Dios tenía otra persona con la cual continuar, y así fue en cada tiempo. Entonces nosotros llegamos a pensar, o yo llegué a pensar, aunque él nunca nos lo dijo, ¿no?, pero que llegamos a pensar de que él era el Señor Jesucristo del que nos había hablado el hermano Branham como precursor. No sabíamos que él, aunque él nos dijo, algún día ustedes sabrán quién soy, fue al final casi que nos dio a entender, nos dio a conocer que él era el ministerio de Gabriel anunciando la venida del Señor. Y eso, pues él nos predicaba y nosotros pensábamos, ¿será que es él el mismo Señor? Pero no, porque si él partió, había en la Biblia estaba escrita que el mensajero, que el Señor en su segunda venida, después de terminar su ministerio, lo iba dice que la bestia lo mataría, pero a los 3 días y medio se levantaría, y después de eso vendría la resurrección y vendría después esa gran tribulación, todos los juicios cayendo sobre la tierra. Pero eso estaba ahí, nosotros no entendíamos. Fue casi al final, antes de irse, que comenzó a darnos a conocer. Viene otro mensajero, viene otro profeta. Hay un mensaje, quizás Adán puede acordarse porque él siempre está escudriñando, que él dijo, viene otro profeta. No sé si lo recuerda. Sí, viene otro profeta. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo podrá ser esto? Bueno, cuando partió el hermano William, yo supe la partida del hermano William. El hermano Benji no me llamó, no me dijo nada, sino justamente el día que él fue sepultado, y me llamó y me dijo, Miguel, estamos llegando de un lugar, nadie sabe en qué lugar está, la gente lo ha buscado en todas partes, pero le pasó como hizo el arcángel Miguel con Moisés, que lo sepultó y nadie supo en qué lugar era. Y mucha gente dice, no, el hermano William no ha muerto porque no aparece en ninguna parte, en ningún documento, ni tampoco aparece en ninguna parte, en ningún lugar. Así que seguramente que los judíos se lo llevaron. Eso fue lo que empezaron a comentar. Pero ya yo sabía, porque él me dijo,
no, el hermano William se fue y él te dejó un mensaje antes de irse, y yo tengo que encontrarme contigo para darte ese mensaje, para que tú sepas qué es, cuáles son los pasos que hay que dar y cómo hay que darlo. Pero tengo que dártelo personalmente, cara a cara. Yo dije, bueno, donde tú digas, yo voy y ahí nos vemos. Y así quedamos hasta el día que pasó bastante tiempo, que él me decía en cualquier momento, pero como yo empecé a oír y ver ya lo que él nos estaba hablando y vi las cosas de la carpa y todo esto, yo dije, algo están dando por ahí que yo no lo entiendo. Hasta que me encontré con él cara a cara. Me dijo, no voy a poder ir hasta ahí, no pude ir hasta donde tú estabas, que yo fui a República Dominicana, y ahí te quedas cerquita. Y él me dijo ese día, ¿sabe que llamé al aeropuerto, contraté un avión, el piloto me dijo que lo esperara en tal parte para llevarme a la República Dominicana? Cuando llegué al lugar, perdí el día esperando al señor no me llegó y no pude ir a verte. Pero después entonces, en una llamada de computadora, viéndolo yo a él y él a mí, él me dijo, esto es lo que está pasando y esto es lo que hay. Cuando lo vi allí y oí el mensaje que el hermano William me dejó, yo supe que este era el hombre que Dios, del que el hermano William nos había hablado. Ese mensajero que dijo el que venía, que iba a estar, pues ahí fue que supe. Yo una vez, no estaba mi esposa ahí, estábamos los dos, había un hermano que nos ayudó ahí con la computadora, que era el único que estaba, y yo me quedé calladito, pero en mi corazón yo vi el Espíritu Santo mismo, me dio testimonio a mi espíritu, que ese era la venida del Señor, que ahí estaba el Señor en su segunda venida. Pero me quedé callado. Mucha gente pensaban que yo no creía. Yo no le decía a nadie el que me decía que yo y que era un incrédulo. Yo sabía lo que había recibido hasta que pude reunirme con un grupo de pastores allá con el hermano Epifanio y le dije, Epifanio, esto es lo que hoy está Dios haciendo. Este hombre sencillo, ahí está la venida del Señor como reclamador. Y ojalá que ustedes puedan ver eso, porque viendo eso, ahí estamos nosotros seguros. Yo me siento tranquilo y seguro a pesar de mi edad y mis limitaciones, porque ya yo estoy acá porque él me llamó que venía para acá, para Guatemala. Dije, bueno, yo quiero estar ahí. Me dijo, no, es que quiero que tú estés ahí. Entonces dije, bueno, para mí es un privilegio muy grande que él me haya llamado y me haya dicho. Él siempre casi diariamente siempre me manda mensajitos, me manda consejos y personalmente también me ha dicho muchas cosas que ustedes las conocerán cuando él se las diga, cuando llegue el tiempo para él decirla. No se preocupa, si la gente dice que no es, que no cree, no se preocupa porque él sabe quién es. Es como cuando el Señor Jesús, la gente decía, pero ¿cómo va a ser si este es el hijo del carpintero?
pero él sabía quién era. Él sabía que él era el Mesías, que había venido y que tenía una misión. Y Jesús sabía cuál era su misión, la redención del ser humano. Venía para redimir, venía para comprar con su sangre a todo lo que se había perdido en el huerto del Edén. Nosotros somos comprados con precio, dice la Biblia. Y el precio que fue pagado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego de eso, nosotros tenemos que llegar ahora en la segunda venida. Él no viene como redentor, viene como reclamador. Viene a reclamar todo lo que Él en su primera venida logró con su obra redentora en la cruz del Calvario. Todo lo que Él, porque es el mismo Señor. Es el mismo Señor, pero viniendo en otro velo de carne. Es como decía el hermano Branham, Dios en morfe, Dios cambiando de forma. Ustedes oyeron lo que él nos predicó ahorita, ese mensaje que sucedió allí en el monte de la transfiguración. Miren ustedes, allí en el monte de la transfiguración, el rostro de él fue transfigurado. La Biblia, sí. Él, yo sé, aquí está, acá en el, sí, déjame ver acá, ponerme los lentes, aunque yo puedo leer sin lentes, pero cuando la palabra estaba en Moisés, él era Dios en carne. Cuando estaba en Jesús, él era Dios en carne. ¿Ven? Única cosa que él hizo era cambiar su máscara, no su palabra, no su naturaleza. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él solo cambió su forma. Cambió de Noé a Moisés. Él cambió de Moisés a David, de David a José. Y bajó en adelante hasta que él entró en la plenitud de la deidad corporalmente. Ven, todo es el mismo Dios. El mismo Dios. José era la palabra en su día. José era la palabra en su día, retratando a Cristo exactamente. José era la palabra en su día, retratando, bueno, qué tremenda profecía dio aquí el hermano Branham. José era la palabra en su día, retratando a Cristo exactamente. Ven, cada uno de ellos era la palabra. Y cuando Jesús vino, Él era la palabra en su plenitud. Porque Él, el plan entero de redención, estaba en Él. Lo invisible, aquí escribió. El invisible se hizo visible. Pero aquí mismo también nos dice que cambió de forma. Cambia de máscara. Dios cambiando de forma. Muchas gracias. Entonces, miren ustedes lo que Él nos habló ahorita. Pónganle atención a eso. ¿Qué fue lo que Jesús le mostró a los apóstoles? El orden de su segunda venida, no de su primera, porque ya la primera venida la tenían allí. Él era la primera venida, pero ahora les dijo que no iban a haber muerto hasta que no vieran al Señor viniendo en gloria en su segunda venida con sus ángeles.
Y en Lucas 9:29 nos dice que su rostro se hizo otro. Así que cuando ellos estaban allí, vieron otro rostro. No vieron el rostro de Jesús. Él les estaba mostrando su segunda venida. Y no sé si tú tienes por ahí a la mano la Biblia, léelo ahí. En los hermanos Branham dice el orden de su segunda venida, página 59 de las 7A. El orden de su segunda venida. Cuando él habla acá y cómo descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y los 3 apóstoles vieron eso, el orden de la segunda venida. Ellos lo vieron transfigurado allí en el monte. Su vestido era resplandecientemente blanco, su rostro brillaba como el sol en su cenit. Cuando él apareció, allí estaba Moisés y Elías, uno a cada lado. Así es exactamente como él vendrá. En verdad, Elías vendrá primero y convertirán los corazones de los hijos. He aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Ahora fíjense ustedes, muchas gracias. Fíjense ustedes, él le estaba mostrando la segunda venida del Señor. Y ahí está en la Biblia, en Lucas 9:29, como dice: Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. La apariencia de su rostro se hizo otra. No fue la misma apariencia, era otra apariencia. ¿Y qué era lo que estaban viendo ellos? Bienvenidos, jóvenes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Lo que estaban viendo, ¿ustedes de dónde son? De Nicaragua. Sí, no. ¿Cómo sigue, muchacho? ¿Cómo va restableciéndote? Ya va mejor, ya. Qué bueno, qué bueno. Privilegio verlos acá. Mira, lo que estaba él mostrándole a ellos era su segunda venida. Y la venida del Señor Jesucristo con Moisés y Elías. Miren ustedes que la venida del Señor es una cosa muy grande, pero no era el rostro del Jesús que ellos conocían. Ellos vieron la apariencia de su rostro, se hizo otra, era otra. Y por eso fue que cuando Juan lo ve acá, él quiere adorarlo. Y le digo: no lo hagas, que yo soy un siervo como contigo, yo soy uno como un profeta como tú. Digo, no lo hagas. Porque él se dio cuenta que era la persona que él había visto en el monte de la transfiguración.
Y ahí en el monte de la transfiguración, entonces hay algo muy importante que es de lo que Él nos está hablando, que es lo que Él nos predicó hoy, que eso lo tenemos que tener firme y fijo en nuestros corazones, que cuando ellos estaban allí, en aquella, viendo al Señor en su segunda venida, y de repente Moisés y Elías, entonces Pedro dijo, oye, esto está muy bueno aquí. Le dijo, Señor, se le acercó al Señor, cuando se fueron ellos quedó Jesús solo, pero le dijo, ¿no sería bueno que hiciéramos 3 enramadas aquí? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué estaba sugiriendo Pedro allí? 3 grupos denominacionales. Un grupo con Jesús, un grupo con Moisés y otro con Elías. Un sistema denominacional. Y Pedro estaba todavía hablando cuando una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, cuando ya aparece el Señor en su segunda venida, ya nosotros no tenemos por qué estar oyendo ninguna otra opinión ni ninguna otra voz. Si alguien nos está hablando, nos tendrá que hablar con el mismo mensaje del ungido. No podrá venir con una interpretación particular o privada, porque la voz del cielo dijo y habló fue de su segunda venida, porque el que estaba ahí era el Señor en su segunda venida. Dijo, a él oíd. No tiene que, eso es lo que Él nos habló hoy, como es el tema que puso hoy, oyendo la voz del Hijo amado. Eso es la voz con la cual Él va a hablar hoy. Y entonces todo esto que Él nos está trayendo hoy es lo que nosotros tenemos que recibir. Sí. Aquí tenemos los pastores que nos acompañan, ¿verdad? Tenemos hermano Rubén, que Dios te bendiga, Rubén, te siga usando grandemente. Laureano Gutiérrez, ¿cuál es Laureano? Te bendiga, Laureano, déjame ver. ¿Viene de qué? De Nebraska. Vaya, Laureano. De Estados Unidos, qué bendición tan grande. Que Dios te bendiga grandemente. No sabía que había este nuevo grupo ahí. Que Dios te bendiga ahí en Nebraska grandemente. Adán Gasparico, ya ese lo conocemos nosotros, ya es de los originales, de los primitivos. Ya. Adán Gasparisco es muy conocido. Porfirio Girón, te bendiga Porfirio, tú eres de Sanarate. Sanarate, ¿eso queda cerca de acá? ¿Yendo para? Eso es para otra parte, otro lugar. Luis Fernando Rivera. Déjame verte bien con los lentes, Luis Fernando. No. ¿De dónde es? De Jocotenango. Eso es Antigua. Eso es aquí cerca. Bueno, Dios te bendiga, Luis Fernando. César Ferrufino, eso sí, ya es un milagro andante. Ustedes lo ven ahí, pero eso es un milagro que Dios ha hecho, una persona que perseveró ahí creyendo. Y mire cómo Dios lo ha ido ayudando.
y que Dios te tenga sano y bien hasta la transformación y el rapto. Chinandega, Arnulfo Canales de Ciudad del Viejo, Chinandega también. Ese Arnulfo, ¿cuál es? Viene de camino. Ajá. Moisés Borges viene de camino también. Guillermo Rocha. Hoy en día, Guillermo, a ese sí lo conozco, de Chinandega Sur. Bueno, y un privilegio tenerlos acá, a todos ustedes. Que Dios les bendiga y les felicito porque hayan tenido esta bendición tan grande de poder recibir hoy, porque no es fácil. Tampoco era fácil en la primera venida del Señor que apareciera un muchacho carpintero, hijo que todo el mundo le decía, ¿no es este el hijo de José el carpintero de Nazaret? Y él después de la muerte de su padre siguió la carpintería. ¿Cuántas personas no tendrían sus mesas, sus sillas y sus camas y sus cosas hechas por él y puertas? ¿No es este el que me hizo? Y ahora va a venir siendo el Mesías, el Redentor del mundo. No lo podían recibir. Y mucho menos cuando él decía, yo soy el camino, no un camino, sino el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire qué arrogancia. Nadie puede ir a Dios sino por este muchacho carpintero. Entonces decían, este es un falso profeta. No lo pudieron recibir. Pero él nunca negó quién era. Él siempre dijo, yo soy la verdad. Yo soy la puerta. Él dijo también, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Él nunca negó quién era. Él dijo quién era. Y yo no sé si ustedes han oído a este hombre hoy diciendo quién es. Y él dijo que él iba a padecer, iba a morir. Eso era lo que él vino a dar su vida por nosotros. Pero al tercer día resucitaré. Ninguno de ellos podía decir eso, ningún rabino, ningún sumo sacerdote. Pero él lo afirmaba. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Después de ese hombre, ustedes no han encontrado a ningún ministro, por grande que sea y por teólogo que sea, ni aún de los mensajeros que tuvo el Señor, que haya dicho que lo van a matar, pero que al tercer día, 3 días y medio, y resucitaré. Pero yo he oído a uno que ya lo ha dicho. ¿Se dan ustedes cuenta? Jesús se atrevió a decirlo porque él sabía quién era. Y él sabía para qué había venido. Ya él tenía ya el programa completo. Y por eso ustedes lo oyen a él decir, cuando dijo en aquella reunión de pastores allí en Puerto Rico, lo único que quiero decirles es que ustedes no tengan ni una pizca de duda que soy esa persona de quien habló el hermano Branham, que él estaba precursando. Y él nos ha dicho muchas veces quién es. Él dice, yo soy ese de quien habló allá en la India, se lo dijo a los ministros, le digo, yo soy ese de quien habló el hermano Branham. Yo soy ese personaje. Entonces dice, miren,
ese es un arrogante, ese es un falso profeta, ese es un Belcebú. No dijeron lo mismo de Jesús, pero se cumplió. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Nosotros tenemos el privilegio de que lo vamos a tener aquí en Guatemala. Mañana comenzamos el culto mañana, yo creo que es allí donde el hermano Tirso, y va a ser a las 8 de la mañana, así que tenemos que levantarnos tempranito para estar allí. Pero él tiene aquí un lugar donde va a estar, que se está preparando, que es una carpa, ¿no? Una carpa, yo no sé dónde queda, pero yo creo que Adán debe conocer eso aquí, puede saber dónde es. Eso es en San Lucas, ahí. Sí, San Lucas es camino a Santiago, está como a unos 4 kilómetros o 3 a 4 kilómetros del auditorio del hermano Tirso. Cerquitica, está cerquita. Bueno, allí en ese lugar ya hay una carpa que están ahorita y los hermanos están trabajando, los hermanos han estado limpiando, han estado preparando, han estado muy ocupados porque él va a estar ahí. Yo espero que el sábado ya él esté con nosotros ahí y el domingo. Pero la presencia de él, la sola presencia de él, yo he estado en muchos lugares donde la sola presencia de él ha sido una bendición muy grande. Yo recuerdo cuando él fue la primera vez allá al Ecuador, que nos llegó allí, no llegó de sorpresa esa vez, o fue la segunda vez. La primera vez él lo anunció que iba. Y cómo la gente ahí en el Ecuador, recuerdo ahí que hace frío ahí en ese lugar, hacía frío en esos días, y a las 2, 3 de la mañana la gente estaban ahí sentados, porque no estaba abierto el salón. Entonces mandaron a abrir el salón por causa de que los hermanos estaban ahí con colchas, con cobijas ahí, arropados, sentados en el piso. Y se llenó aquel lugar. El hermano tiene 2 salones, tiene uno grande y uno pequeño, se le llenó el otro también. Y yo recuerdo que cuando él terminó, después él usó esa escritura en el libro de Isaías, no recuerdo ahorita dónde está, pero por ahí en Isaías donde él dice, mirad a mí, 45:22, y sed salvo todos los términos de la tierra. Mirad a mí. La gente piensa que mirar, solamente con mirarlo. Y la gente dice, no, pero eso lo dijo, fue Isaías, ¿no? Pero ¿quién lo estaba diciendo allí? ¿Se da cuenta? Que la gente pueda ver, como dice en este mensaje último que he estado leyendo, el número 1 que dice allí, hablando de la fe verdadera, dice, Judas creía que él podía ser el Hijo de Dios, este puede ser el Hijo de Dios, pero no sabía que era el Hijo de Dios. Si él hubiera sabido que era el Hijo de Dios, no hubiera hecho eso que hizo. Sencillamente entre los creyentes, posiblemente que puede ser el Hijo de Dios, tenía esa forma de creer, ¿no? Sí, posiblemente. Pero dice el hermano Branham, pero no sabía. Pero cuando usted sabe quién es, ya eso es diferente.
ya eso es diferente. Usted cree lo que la persona dice. Cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo, si tú manda que yo también camine sobre las aguas, le dijo, ven. Y creyendo la palabra de Jesús, pegó el salto y empezó a caminar sobre las aguas. Iba caminando perfectamente, pero posiblemente quién sabe qué acontecería. Las olas suben, bajan, es posible que una ola haya ocultado a Jesús y perdió a Jesús de vista. Pero él no tenía que estar era mirando a Jesús, sino creyendo lo que Jesús dijo. Que eso fue lo que él le dijo, ven. Y creyendo su palabra, iba caminando sobre las aguas, viéralo a él o no viéralo, tenía que seguir caminando hacia adelante, y esa ola tal vez ocultó a Jesús momentáneamente, pero entonces empezó a dudar. Y dijo, oye, yo aquí me voy a hundir. Y de acuerdo a como creyó, así le sucedió. Se hundió. Si usted cree que Dios ha empezado en usted una obra de sanidad y usted ha oído la palabra del ungido y la creyó y usted sigue agarrado y aferrado de esa palabra, usted agárrese allí, como dice él, presione allí, presione y no se suelte de eso, porque eso sucederá. Eso es algo muy sencillo, pero usted agárrese. Agárrese de esto que Dios está haciendo hoy. Y esto que habló él allí, es una voz. A él oí. No había que oír más voces, sino esa voz. Eso es lo que yo les aconsejo, y mi consejo es, oigan solamente esa voz. La voz que nos está hablando hoy, eso no es un hombre cualquiera, es el Señor en su segunda venida. Y ahí cuando Dios manda un profeta, lo manda con todo lo que usted y yo necesitamos. Cuando Dios mandó a Moisés, lo mandó con todo lo que el pueblo necesitaba. La gente pensó que Moisés era un loco. ¿Cómo va a ser posible que este hombre se lleve estos 2 millones de gente para un desierto donde no hay agua, donde no hay comida, ni el puro sol los va a matar, puro calor del sol los va a derretir? Es un loco. ¿Dónde le va a dar de comer? ¿Dónde va a dar? Todo iba en Moisés. En Moisés iba el alimento, en Moisés iba el agua, en Moisés iba la protección, en Moisés iba todo. 40 años alimentándose con comida viniendo del cielo. ¿Qué les parece? ¿Podrá Dios? Y no es el mismo Dios de hoy, no es el mismo Dios de José Benjamín Pérez. Es el mismo. En Él viene todo lo que tú necesitas. Todo lo que tenemos que hacer es lo que decía el hermano Branham: solo creed, solo creed. Todo es posible, solo creed. Las palabras del hermano Branham eran, y esas son las mismas palabras del doctor William, del doctor José Benjamín Pérez. Siempre me confundo con William, porque como tantos años andando con William para arriba y para abajo, por todos lados, pues entonces, en veces estoy hablando con él, le digo, William, oye, discúlpame que es... Ya está. Me doy... Porque tanto tiempo con el hermano William, pero mire qué privilegio tan grande poder tener, que también conocí
aquel de quien habló William. William estaba hablando, era de él. Estaba cuando nos hablaba ese que vendrá, ese hombre que vendrá, ese mensajero que vendrá, ese en muchas partes que el hermano William decía. Y nosotros creíamos, este tiene que ser el mismo William. Pero no era el mismo William, era este. Y hay una parte donde el hermano Branham está hablando de Gabriel como el mensajero que vino para darle la noticia a María, precursando la venida del Señor. Y él sigue hablando allí y pone a Gabriel como precursor. Lo escribe con puño y letra de William Soto. Gabriel es precursor. Eso lo van a encontrar ustedes en uno de los estudios, no sé en cuál, ahorita no recuerdo el estudio, pero allí yo lo leí. Que Gabriel es un precursor. Así que él vino también dando a conocer, anunciando a la Virgen, así como aquel le anunció a la Virgen María, aquí le está anunciando a la Virgen. Sí. Y en el libro de citas, sí. Página 33. Sí, di. 33 del párrafo 282. Y parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Sí. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. La Biblia lo dijo así. Mira, el ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué era lo que estaba anunciando? Pero ahí el hermano Branham sí lo profetizó, pero nosotros no habíamos puesto atención a esa profecía. Pero ahí está, el ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. ¿Qué era lo que estaba haciendo él? Anunciando. Pero hay una parte donde él pone Gabriel y le pone precursor. El mismo hermano William. Entonces él sabía, ya al final ya de su ministerio, él comenzó a darnos ciertos, ya en los saludos, mucha gente no se dieron cuenta porque en los saludos que él daba, que ya los escribía, tenía dificultad para hablar, y hice saludos del puño y letra del doctor Soto. En esos saludos hay tantas cosas que él decía, que en algunas partes decía, Dios te bendiga, Benji. En una parte le decía que Dios te ayude a entender la tercera etapa, algo así, no recuerdo. Te amo mucho, Benji. Todas esas palabritas que él escribía eran claves, pero no podía decirlo abiertamente, porque entonces iba a manufacturar mucha gente. Mucha gente iba a creer por manufactura. Tú tienes que creer por revelación, porque la vida está en la revelación. La revelación no viene por el conocimiento intelectual. La revelación viene de Dios. Dios tiene que revelártelo al alma, al corazón, de saber que hoy estás frente a la segunda venida del Señor. Y que cuando estás frente a Él, tienes que darte cuenta allí que estás mirando al Señor en su segunda venida y saber que todo lo que tú necesitas está allí. Y no tienes tú que decírselo a Él, tienes que decírselo a Dios. Y Dios sabe, Dios te está oyendo. Dios te está oyendo lo que tú estás hablando, aunque tienes que decírselo a Dios, y Dios mismo es el que se encarga de hacer el milagro. Aquí hay algo que el hermano Branham en la página
Sí. Página 445 dice: permite que el Espíritu Santo venga en su gran poder de revelación para que nos revele lo que quiere que sepamos. Vea, la revelación viene por el Espíritu Santo. Y eso lo dijo Pablo también en Corintios, por ahí Pablo lo dijo en Corintios 3, por ahí Corintios 2. Dice que la revelación viene por el Espíritu. El Espíritu es el que nos lo revela, cosas que ojo no oyó, ni oído, ni ojo, ni oído yo, pero nos son reveladas por... Eso debe estar en el capítulo 2 de 1 Corintios. De 1 Corintios, por ahí. Comienza con cosas que ni siquiera han subido al pensamiento humano, ni ningún oído lo ha oído. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Nos lo reveló por el Espíritu. Si tú has tenido la revelación por el Espíritu de lo que Él está haciendo hoy, eres un bienaventurado. Eres una persona muy bienaventurada. Y cualquier cosa que necesites, pídela y Él lo dará. Pídela y Él te lo dará. Yo soy cuando tengo alguna emergencia o alguna cosa así, y yo lo pido en el nombre del reclamador, y ya yo sé quién es el reclamador. Yo pudiera decirle todo lo que me enseñó él en la última vez que él fue a la casa. Bueno, él estábamos terminando y yo me senté al ladito de él en la mesa, fue a comer a mi casa, un privilegio muy grande que me concedió, que voy a comer allá a tu casa. Yo, qué bendición. Y entonces me senté ahí al ladito de él, después que comimos, él tomó un papel como este, tomó un lápiz y escribió como si fuera una edad de la iglesia y arriba una piedra angular. Y después entonces me empezó a hablar de los dos postes que hizo Salomón, y los nombres de los dos postes que él le puso. Bueno, me enseñó muchas cosas que si algún día él me lo permite, yo le voy a indicar todo lo que hay allí. Entonces escribió José, empezando como si ustedes ven el nombre de los dos postes, porque un nombre de ellos era Joás y el otro era Boacín o algo así. Está en Segunda de Crónicas, Ajá. capítulo 3, verso 17. ¿Cómo dicen? Segunda de Crónicas 3:17. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y la otra a la mano izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, a la mano izquierda Boaz. Ajá. Entonces, si ustedes ven la J, José, entonces él me habló de las 4 letras desde José, de la edad de la piedra angular, pero me fue mostrando entonces la edad de Branham, la edad de Wesley, la edad de Lutero, y me habló entonces de lo que es la restauración desde Lutero. Comienza, y ahí están, el nombre de José es un nombre de prosperidad,
es el nombre que representa añadirle, añadidura, es algo de todo en José prosperará. Todo en lo que José ponía la mano prosperaba. Hasta la cárcel prosperó. Así que en cualquier cosa que él pusiera la mano. Pero entonces en el otro lado me escribió Benjamín. Desde la edad de la piedra angular, desde ahí, desde el poste, ese que nos acaba de leer el hermano ahí, la B, hasta acá abajo, nos da hasta la edad de Éfeso, son 8. Y me dijo, todas estas edades están relacionadas, todas estas cosas que acontecieron, las promesas que Dios hace a los vencedores, de las cuales tú dices, pero bueno, no se cumplió en la vida de fulano ni de sutano, pero dice, sino en parte, pero todas esas promesas se cumplirán acá en la segunda venida. Está en José Benjamín. Ahora me escribió eso allí. Y luego de eso, usted sabe que Benjamín, el nombre que le puso la mamá no fue Benjamín. La mamá, dando a luz, se desangró, pero la partera le dijo, pero no temas, te ha nacido un hijo. Y ella lo tomó y le dijo, Benoni, o sea, hijo de mi dolor, o como dice, o hijo de mi angustia, algo así está en la Biblia. Ahí está el significado de Benoni, cuando nace. Pero entonces el profeta lo tomó y dijo, no, Benjamín, hijo de mi diestra. ¿Ves? El hijo de la diestra es el hijo del poder. Sí. Está en Génesis 35. Sí. Génesis 35, 18 dice, y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Y esto es hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín. Esto es hijo de la mano derecha. Y la mano derecha cuando habla de la mano derecha es el poder, la mano del poder. Entonces tomó el papel y le escribió, Miguel, me dijo, este es mi regalo. Yo recuerdo que Jerusalén fue y consiguió un portarretrato y me lo montó allí en mi escritorio. Ahí tengo yo el regalo que me dio él y el regalo que me dio Jerusalén, porque ella me regaló fue un globo de la tierra con toda el día de cumpleaños, ¿no? Este fue del cumpleaños. Me dio este mi regalo de cumpleaños. ¿Qué me estaba regalando? Su nombre. Parecía cualquier cosita, ¿no? Pero yo lo monté ahí, lo tengo ahí frente a mi escritorio. Y el regalo de ella, porque eso no lo tengo ahí, porque siempre estoy buscando, y estaba buscando a Israel y no lo encontraba. Y yo todos esos países grandes, que si Arabia Saudita, que si Irán, que eso. Pero oye, Israel, ¿dónde está aquí? Que no lo consigo. Y es un rabito chiquitico, una cosita y un pelito de rana prácticamente. Oye, y esta cosita ahí está justamente en el mero, ¿cómo se llama? En el mero punto, porque fíjate tú que no es donde termina Asia, allí termina el África y allí termina Europa. Es decir, que entonces Israel y entonces te consiguen que
como que es el mero centro, el ombligo, estaba buscando porque la palabra que yo conozco allá en la isla de Margarita es el maruto, pero eso es una palabra ya de los isleños, ¿no? Pero el ombligo del mundo, ahí está, de allí sale. Y miren, todas esas naciones poderosísimas vienen y chocan contra Israel. Y sale Israel adelante. Y no lo han podido, y son muchos, y todas se juntan, todas alrededor son enemigas. Pero fíjate, no han podido. Y yo decía, pero esta cosita tan chiquita. Pero Dios se glorifica en esa simplicidad. Hoy pues Israel va a ser, como sabemos nosotros, el centro de toda la tierra y del universo. Porque de allí es donde va a estar el Señor reinando con su reina, con la novia. Y los ayudantes son los eunucos, no sé si Adán sabe quiénes son. 144,000 judíos que van a ser los eunucos, que son los ayudantes, y esos son para poder asistir a esa reina que es la que va a reinar con él en el milenio, porque es un reino que va a abarcar, que dice la Biblia, que abarcará toda la tierra, que no va a haber más ningún reino, sino el reino de David, el reino de Israel. Desde allí se va a gobernar. Ese grupo de personas son personas especiales, sin límite, con cuerpos como los de Jesús. Pues ahí les voy a recomendar para que lean y se van a encontrar con tremenda sorpresa, porque yo ahorita no les quiero hablar de eso porque es una revelación muy tremenda y muy grande, que está en el mensaje que él predicó el 3 de julio, ¿no? 3 de julio, cuando iba camino hacia Jerusalén, así era que se llama el mensaje que predicó. El mensaje se predicó identificando las tribus del norte y las tribus del sur, y ahí las identifica. Son 3, 4 paginitas. Cuando iba de Tel Aviv en el avión, lo inspiró Dios y predicó ese mensaje. Y ahí en ese mensaje él mostró una revelación grandiosa. Léanlo, porque no quiero decírsela hasta que ustedes mismos no la vean. Dios se las va a mostrar así como nos las mostró a nosotros. Me las mostró a mí. Bueno, yo cuando lo leí, yo dije, oye, pero qué tremenda revelación. Jesús no había hablado algo de eso. Cuando nos habló de la buena tierra que produce al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Y el hermano William nos aclaró un poquito. El 100 por 1, ¿cuál es, Adán? ¿Quién es el que produce el 100 por 1? La novia. ¿Y el 60 por 1? Los 144,000. Y el 30 la Virgen de Fato. Ahora fíjense ustedes ahí. Pero él nos relata ahí que las personas que van a producir el 100 por 1 son personas que tienen un cuerpo como el de Jesús. Ese no tiene límite, y el cuerpo de los 144,000 que resucitan después de la tribulación es un cuerpo eterno, pero no tiene todas las capacidades que tiene este cuerpo. Estos son que van a reinar con él, los que van a reinar. Los demás son ayudantes, que van a estar allí, eunucos, que son
los asistentes, los ayudantes. Y después viene los que resucitan después del milenio, que son las fatuas. Toda esa revelación nos la da él allí, pero ellos tampoco reciben un cuerpo ni como de 100 ni el de 60, sino ellos reciben un cuerpo teofánico, eterno también, pero no tiene las mismas capacidades. Bueno, ahí van a ver ustedes toda la revelación. Léanselo ahora cuando lleguen, son 4 paginitas. Se llama Identificando la identificación de la casa de Israel y de la casa de Judá. Está en el libro número 1 de julio, predicado el 3, ya lo repartimos nosotros ese libro hoy a los que estábamos ahí en la comida con la hermana Dorca, que nos brindó una comida ahí. Comimos como para no comer más por varios días. Bueno, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos. Yo me siento muy feliz de haber estado con ustedes. Mi deseo es que Dios los bendiga y que sigan adelante y que permanezcan, que verdaderamente nos agarremos del ángel como se agarró Jacob. Jacob se agarró de ese ángel y le dijo: no te suelto hasta que tú me des la bendición, pero si no, no te suelto. Y el ángel entonces tenía que irse. El ángel tenía un trabajo más que hacer, tenía algo que hacer. Y le dijo: va, está amaneciendo, ya el alba se ve allí. Y justamente él predicó después el mensaje que seguí leyendo, que lo predicó en Jerusalén. ¿Cómo se llama el que sigue después de ese? Está en el libro, consíguemelo ahí, Jerusalén, está en el escritorio, el librito mío, para ver el nombre del mensaje. Lo predicó justamente en el monte de los Olivos, donde Jesús se reunía con sus discípulos. Allí, a ese lugar, fue a predicar. Este era el que estábamos. Si usted no lo tiene, consígalo, y si lo puede conseguir hoy mismo, pues consígalo, que se llama el mensaje que yo estaba, el último mensaje que estaba leyendo. El último se llama Los 2 olivos, los 2 hijos de aceite. Lo predicó desde el monte de los olivos. Qué tremendo mensaje. Ese sí es largo. Ese sí es un mensaje largo, pero tiene muchísima revelación. Los 2 olivos, los 2 hijos de aceite. Bueno, son tesoros que Dios nos está dando. Aquí hay tremenda revelación. ¿Para qué queremos nosotros perder tiempo con explicaciones humanas? Cuando tenemos aquel que nos dijo, la voz que habló desde la nube, el Padre Celestial, dijo: ese es mi Hijo amado. Y estaba hablando de la segunda venida del Señor, aunque ustedes no lo crean. Estaba hablando de la segunda venida. Le digo: ese es mi Hijo amado. Su rostro era otro. A él oí. Y ese, muchas gracias, Adán, que Dios te siga usando grandemente. Bueno, les di unas claves ahí como para que vayan a estudiar. Que Dios me los bendiga y que Dios
bendiga al ungido en el día de mañana, que eso sea un día de gran bendición, y el domingo eso sea una explosión muy grande. Estamos oyendo truenos de lluvia y raro porque este no es tiempo de lluvia aquí, porque nosotros no pensábamos que en este tiempo iba a llover. Pero bueno, alguna bendición viene por ahí detrás de todo eso. Vamos a dejar al pastor para que allá él nos despida. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga y gracias a Dios por cada uno de los que vinieron acá. Señor los mantenga agarrados ahí del ángel. No te soltaré hasta que no reciba esa transformación.